beneficio tener esta oportunidad compartir con usted las buenas noticias de nuestro Señor Cristo Jesús. Gracias por sintonizar. Me llamo Michelle Steele y vamos a enfocar hoy en día en la importancia de la palabra de Dios en nuestras vidas. La palabra de Dios es una cosa sobrenatural y Dios usa sus palabras para depositar su voluntad en nuestras vidas, para crear su voluntad en manifestación en nuestras vidas. Vamos a enfocar en cómo sembrar la palabra en el corazón, porque necesitamos entender cómo aplicar la palabra en nuestras vidas. Muchas personas solamente tienen la idea que la palabra es para dar la información. Pero una manera de aplicar la palabra es sembrar la palabra. Es lo que Cristo explicó en Marcos 4. Yo quiero leer primeramente lo que Cristo explicó en versículo 13. Él dice en Marcos 4:13, dice, les dijo, ¿no saben esta parábola? Hablando de la parábola del sembrador. ¿No saben esta parábola? ¿Cómo pues entenderáis todas las parábolas? En otras palabras, adentro de esta parábola del sembrador es la llave para las enseñanzas en las otras parábolas. Para entender la manera del reino de Dios, necesitamos entender la parábola del sembrador. Para entender cómo aplicar la voluntad de su vida, usted tiene que entender la importancia de la palabra de Dios como una cosa no solamente para dar información, pero también para aplicar la voluntad de Dios en su vida. Por ejemplo, si usted quiere tener la sanidad que está disponible en su pacto, si usted es un creyente en Cristo Jesús, en su sacrificio para su vida, si usted es un creyente, usted tiene una parte en el pacto, un pacto divino, un pacto del Nuevo Testamento, un pacto del reino, y adentro de este pacto usted tiene el derecho recibir sanidad. Sanidad es una parte que nos pertenece en el reino, es una provisión sobrenatural. Pero hay muchos creyentes que no tienen en manifestación en su vida esta provisión. Ya existe, ya le pertenece a ellos. Pero para acceder, para traer en manifestación este derecho, esta provisión sobrenatural, nosotros necesitamos tener la palabra de Cristo, la palabra del reino, la palabra del pacto, para aplicar la voluntad que es sanidad. Siempre es sanidad para usted. La palabra de Dios funciona como una semilla y necesitamos sembrar la semilla en el lugar correcto. Y en esta explicación, esta descripción de lo que significa la parábola del sembrador, Cristo nos explicó cómo funciona, cómo este reino, esta semilla del reino funciona. Y yo quiero leer en 14, en Marcos 4:14, gracias. El sembrador es el que siembra la palabra.
El sembrador en esta parábola es el que siembra la palabra. Hablando de la palabra de Dios, en Mateo llama la palabra del reino. Llama esta semilla la palabra del reino. El sembrador siembra la palabra. En esta explicación nosotros podemos entender que en cada tierra, porque en esta parábola, en la palabra del sembrador, por ellos que no tienen este dibujo panorámico, significa, la palabra del sembrador es una historia de un sembrador que siembra la palabra en 4 lugares. Primeramente, un lugar llamado junto al camino. La semilla que está sembrada junto al camino. Y en otro es una tierra que tiene pedregales. Y otro es una tierra que tiene muchos espinos. Y en otro es la tierra buena. Y es lo que nosotros queremos ser. Y está hablando en realidad de la condición del corazón. La semilla en esta historia, Cristo explicó, la semilla es la palabra del reino, la palabra de Dios. Y dice, hablando de la primera tierra, estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Note, la tierra es el corazón. El corazón y la manera de poner o depositar es el oír, porque dice en quienes se siembra la palabra y después que la oyen, después del oír, la semilla está dentro del corazón. Y esta es lo que dice Romanos 17, cuando dice fe viene, o fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Fe viene, otra traducción dice, fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. El oír viene por la palabra de Dios. Entonces, para producir la fe, la confianza en la voluntad de Dios, tenemos que depositar la palabra en el corazón por medio del oír otra persona predicando, o por medio del oír nuestros mismos predicando, declarando lo que la palabra dice. Esta primera tierra, junto al camino, el enemigo viene para robar la semilla sembrada. Y en Mateo nos da más luz sobre esta situación, porque dice en Mateo 13, hablando de esta misma situación, dice en Mateo 13, 19, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende. Es un entendimiento de la razón que el enemigo puede venir para tomar, para robar esta revelación, porque no fue un entendimiento. Y entonces él no puede tomar la revelación si usted tiene. Pero junto al camino es una descripción de la semilla que no tiene un lugar para crecer, para producir.
la semilla en lo natural, en la situación natural, para sembrar una semilla y tener una planta, usted tiene que sembrarla en la tierra. En el camino no puede crecer, en una silla o en una mesa no puede crecer, necesita tener la tierra y la palabra necesita estar en el corazón con una usted tiene que recibir. Si la mente no entiende, si usted tiene en su ser, su corazón, el deseo entender, usted tiene en su mano espiritual, yo quiero entender su palabra, Señor. Yo quiero entender la voz del Señor. Yo quiero entender. Es un deseo de su corazón que va a cambiar su manera de acceder la luz que está dentro de la palabra. En el principio de mi vida cristiana, yo no entendí nada de la palabra de Dios. No tenía una historia en la iglesia o en la Biblia. No tenía el pasado con gente caminando con Dios. Yo tenía una vida destructiva, tenía una vida sin la luz. Pero después de recibir a Cristo como mi Señor y Salvador, yo tenía en mi corazón un deseo de entender el plan de Dios para mi vida, la voluntad de Dios para mi vida. Y yo me posicioné en un lugar para acceder su conocimiento, sus pensamientos. Y eso es lo que necesitamos para entender las cosas. Y el enemigo no puede robar lo que yo tengo en mi corazón. Aleluya. Vamos a regresar a Marcos, porque en la tierra siguiente dice en Marcos 4:15, 16, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales. Los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo en el principio. Oh, gloria a Dios, wow. Oh, mire lo que dice la palabra, mire lo que dice mi pastor, mire en el principio, pero dice en 17, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, o el tiempo de crecimiento de la palabra en su vida. No tienen raíz. La raíz de la palabra, la raíz de un fundamento, una base. No tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego ellos tropiezan sobre lo que la palabra dice. Oh, yo pensé que la palabra va a cambiar mi situación, pero no está funcionando. Y ellos, la revelación que ha venido, no tienen la capacidad de continuar porque ellos están ofendidos a lo que está pasando en su vida.
Tenemos que poner nuestras raíces en la fidelidad de Dios, en la fidelidad de su palabra. No importa la situación temporal, lo que importa es lo que la palabra dice. Y esta es produciendo en nuestra vida una raíz en la palabra de Dios. Dice, no tienen raíz en sí. Cuando viene la tribulación y la persecución, note lo que dice en 17, por causa de la palabra. La situación que está funcionando contra ti está tratando de robar la palabra en su corazón. Guarde su corazón sobre toda cosa guardada, guarde su corazón, porque de su corazón, dice Proverbios 4, 20 al 22, de su corazón la vida viene, mana la vida de su corazón. Y usted y yo, nosotros tenemos la responsabilidad de guardar el corazón. Y esta parábola es la razón porque en una condición del corazón llamado junto al camino, el enemigo puede robar, él puede tomar la revelación de una persona. En la tierra, cuando una persona no tiene raíz, cuando dice de esta tierra, es la tierra sembrados, las semillas sembrados en pedregales. Está hablando de una parte de la tierra que tiene tierra en la primera parte y tiene un nivel de pedregales, que la semilla no puede continuar en este crecimiento, en el crecer. Y nosotros tenemos que remover las cosas de nuestro corazón que va a causar ofensas o va a causar esta reacción, esta actitud mala. Tenemos que guardar nuestros corazones en el respeto a Dios, el respeto a su camino, el respeto a su palabra. Y la palabra de Dios tiene que tener una posición en nuestras vidas más que lo que podemos ver, más que lo que podemos sentir, más que lo que nosotros podemos escuchar en las noticias o las opiniones de otras. Tenemos que tener un respeto para la palabra de Dios que es diferente. Y esta va a producir una raíz en nuestras vidas. Dice en 18, estos son los que fueron sembrados entre espinos. Los que oyen la palabra, otra vez dice, oyen la palabra, porque para sembrar la palabra en el corazón, según lo que dice Marcos 4, usted tiene que declarar para oír. Usted o otra persona puede declarar o predicar la palabra, pero el oír es la manera de depositar. Dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. La palabra de Dios, la palabra divina, la palabra que es la vida, que contiene la vida de Dios,
Si una persona permita que estas cosas del mundo, dice 3 cosas aquí, los afanes, o usted puede decir las preocupaciones de este siglo. Las preocupaciones van a ahogar la palabra en la vida, en el corazón. El engaño de las riquezas. No dice riquezas, dice el engaño de las riquezas. Dios, la bendición, va a producir riquezas en nuestras vidas. Dice el engaño de las riquezas. El engaño es: el dinero puede darme placer. No, Dios es la fuente de mi vida. Dios es la fuente de mi provisión. El dinero no es mi objetivo, no es mi enfoque. Cristo, Dios, mi Padre Celestial, Él tiene mi enfoque, Él tiene mi devoción. Es el engaño de las riquezas. También las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estas 3 tierras que no tienen una cosecha de la palabra nos da instrucción. Nosotros podemos recibir instrucción de para guardar nuestros corazones, porque lo que queremos hacer está en 20. Dice en 20 de Marcos 4, estos son los que fueron sembrados en buena tierra y los que oyen la palabra y la reciben. Note, tenemos que recibir la palabra. Tenemos que, es una palabra que Cristo usó en Marcos 11 hablando de fe. El recibir significa tomar con la mano, pero en nuestras vidas, nuestras bocas, nuestras vidas cristianas, la boca funciona como una mano. Dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y en el idioma original significa, la palabra lengua significa mano. En mi boca, en mi lengua, yo tengo la capacidad de tomar con mi mano, la mano. Y esta es lo que tenemos que hacer. Yo recibo lo que 1 Pedro 2:24 dice, pertenece a mí. Este versículo pertenece a mí, yo recibo. Dice, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. La cosecha que viene de la palabra va a cambiar su vida. Y la primera cosa que usted quiere hacer para funcionar en este proceso es recibir a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Yo quiero orar, y si usted quiere recibir a Cristo como su Señor en este momento, usted puede. Con una decisión, usted puede abrir su corazón al Señor Cristo Jesús. Con una decisión y una declaración de su boca. Dice en Romanos, si confesare con Cristo es el Señor, y con su boca si confiesa que Cristo es su Señor, y con el corazón usted cree que Dios le ha levantado a él de los muertos, usted va a recibir la salvación de Dios. En este momento, con su corazón, diga en voz alta, yo recibo a Cristo como mi Señor, como mi Salvador. Yo creo que Dios ha levantado a Cristo de los muertos. Y en este momento, yo quiero aceptar a Cristo Jesús en mi corazón como mi Salvador, como mi Señor. Gloria a Dios.
esta decisión va a producir, ha producido en su vida un cambio tremendo. Usted es una criatura nueva, creación nueva en Cristo. Y usted necesita tener una Biblia para entender cada cosa que le pertenece a usted por medio de esta decisión. Gracias por sintonizar, gracias por este tiempo, gracias a mis compañeros por su parte en este ministerio. Gracias por cada ofrenda que usted ha sembrado y cada oración que usted ha orado. Es una bendición para Pastor Felipe y yo tenerle como compañeros en este ministerio, constructores de fe. Gracias por sintonizar y también, por favor, nosotros tenemos muchos recursos. Usted puede conectar a nuestro podcast en iTunes y también en Spotify. Busque Constructores de Fe y nuestro canal en YouTube. Gracias por sintonizar. Recuerde, construya su fe y enmarque su mundo con la palabra de Dios. Chao. Gracias por ser un constructor de fe. Juntos estamos predicando las buenas noticias en 2 idiomas en muchas partes del mundo. También su semilla producirá una cosecha en su misma vida. Usted puede sembrar en línea, por el correo o por teléfono. Gracias para su compañerismo. En esta serie, Cómo sembrar la palabra, usted puede aprender cómo activar el poder divino de la semilla de Dios por medio del sembrarla en su corazón. Este método que Dios ha escogido nos da la capacidad de aplicar la voluntad de Dios sí mismo a nuestro futuro. Para recibir su serie gratis, envíenos su nombre y dirección a info@constructoresdefe.com o por el correo a 10500 Calle Markham 110 en Little Rock, Arkansas. También usted puede visitar nuestro sitio de la red constructoresdefe.com y haga clic el link llamado Nuestro Regalo y proveer su nombre y dirección allí. Esta enseñanza es un regalo gratis de los compañeros de este ministerio. Queremos sembrarla en su vida. Me llamo Michelle Steele, la pastora de Constructores de Fe. Cristo Jesús dijo, he venido para que tengan vida y para que tengan en abundancia. En Cristo está la vida y su vida es nuestra luz. Las puertas de nuestra iglesia son abiertas para usted y su familia. Esperamos verlos allí.